Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy en esta edición del blog quisiera hablaros de cómo recompensar a vuestros jugadores sin cargaros la partida, sin romper la partida, sin desequilibrar lo que es los niveles de desafío, los valores de desafío dentro de la propia partida. Normalmente cuando los jugadores, los personajes, logran ciertos hitos y logran alcanzar ciertas metas dentro de la partida, normalmente hay que premiarles, ¿no? Con algún tipo de recompensa para demostrar pues que se han hecho bien las cosas. Y lo normal dentro de los juegos, especialmente dentro de los juegos de fantasía, pues suele ser monedas de oro y objetos mágicos. Lo que ocurre es que cuando se abusa de este tipo de recompensas te acabas encontrando con que acabas de romper la partida, ¿no? Acabas de desequilibrar completamente todo lo que era pues ese sistema de desafío, todos esos valores de desafío dentro de la misma historia. En cuanto a las monedas de oro, te encuentras con que hay personajes que a lo largo de partidas y partidas, pues llega un momento en el que son más ricos que incluso un rey, ¿no? Tienen una fortuna, una pequeña fortuna, tienen un pequeño botín que no tiene ningún tipo de significado el hecho de que sigan yendo de aventuras cuando ya en verdad son personas de las más ricas que existen dentro de la posible ambientación. Yo os digo una cosa, hay que tener en ese sentido, hay que tener en cuenta las reglas de carga, porque si atendemos por ejemplo a lo que es el manual de Daños and Dragons, lo que nos dice es que una moneda estándar pues tiende a pesar 9 gramos, por lo cual si se consigue un botín de 5.000 monedas de oro, se supone que llevan 45 kilos de peso encima. Eh, ¿Cómo llevan esos 45 kilos de peso? ¿Los llevan encima? ¿Los llevan en alguna algún cofre o algo así en el caballo? Incluso cantidades de dinero, cantidades de monedas de oro incluso muy superiores, ¿no?, a esa cantidad. Y tienes que tener en cuenta que ese tipo de cantidades de dinero, lo primero, son difíciles de transportar y segundo, llaman muchísimo la atención, pero la gente no es tonta, no se da cuenta de ese tipo de cosas. Pero incluso con los objetos mágicos, si tú premias con objetos mágicos y eres bastante generoso con ellos, al final te acabas cargando un poco el juego. Como digo, el sistema de valores de desafío del propio juego, te vas a dar cuenta de que los jugadores son más poderosos de lo que tú o la propia aventura comprada ya tenía planificado. Por lo cual te vas a ver obligado a tener que darle también a los enemigos objetos mágicos. Y llegamos al problema de la suma cero que hablábamos en los consejos de rol cuando os hablé de los objetos mágicos. La suma cero es aburrida. Si tú estás dando espadas de +1 a tus personajes, te vas a encontrar con que de repente le resulta demasiado fácil enfrentarse a los niveles a los enemigos de su nivel, por lo cual te ves obligado a darle a esos enemigos una armadura de +1 para compensar, y el +1 del arma de ataque y el +1 del arma de defensa o de la armadura de defensa es suma cero, y la suma cero es aburrida. Por lo cual, como digo, dentro de lo que son, especialmente dentro de los mundos de fantasía, dar de este tipo de cosas, pues no es una buena recompensa con la que premiar a tus jugadores por haber obtenido determinadas metas, pero eso es perfectamente extrapolable a un mundo como el de la llamada de Cthulhu. ¿Cuántas copias del Necronomicon existen? ¿No? ¿Cuántas veces los jugadores se han encontrado con el Necronomicon para encontrar un hechizo en particular y acabar con la amenaza de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuántas copias del Necronomicon existen? Si tú has seguido con esos jugadores a lo largo de mucho tiempo, te vas a encontrar con que tienen una biblioteca de los mitos, de tomos arcanos de los mitos, increíblemente más vasta que la propia de la Universidad Miskatonic, ¿no? Lo cual te das cuenta de que no tiene mucho sentido, ¿no? La verdad es que son de los seres más peligrosos que te puedes encontrar en el mundo, ¿no? Con ese tipo de conocimiento. Por lo cual hay que medir con mucho cuidado y con mucha precaución el tipo de recompensas que vas a dar a tus jugadores cuando alcancen determinadas metas dentro del juego, porque como digo, si no puedes desequilibrar la partida y puedes romperla, puedes romper el nivel de desafío que existe dentro de la misma y te va a obligar a tener que improvisar continuo y constantemente para que exista un desafío, ¿no? Entonces, lo que hoy os venía a contar es que hay medidas de recompensar a los jugadores cuando, como digo, obtengan determinadas metas, logren determinadas metas dentro de la partida, que son mucho más interesantes que el darle objetos y cosas, ¿no? Más allá
de lo que es la propia experiencia obtenida dentro de la partida. Y os voy a poner 5 ejemplos de diferentes formas de premiar, de recompensar a los jugadores cuando se vayan obteniendo estos hitos a lo largo de la partida. El primero son los contactos, obtener contactos dentro de la propia partida, obtener a gente que te va a servir para luego poder seguir dentro de la propia investigación de la propia partida. Por ejemplo, tener a un periodista que te dote de información o de pistas sobre la propia partida, obtener fuentes policiales, tener a un policía que te debe algo y que te pueda hacer favores, o incluso más allá, incluso podemos llevarlo más allá y obtener contactos y favores procedentes de gente que pueda ser incluso más peligrosa que la propia amenaza de la partida. Imagínate que has salvado a una chica que había sido secuestrada pues por algún cultista que quería realizar algún tipo de ritual y tal y no sé qué, y resulta que es la hija de un gran capo mafioso, de un jefe mafioso. Él se va a sentir en deuda contigo, ¿no? Con este tipo de pensamiento, filosofía clásico, ¿no? Dentro de la mafia. E incluso imagínate que la chica, pues después de haber sido rescatada, ¿no? Cual princesa de un castillo donde había un dragón y tal, no sé qué, pues se enamora de ti. ¿No? Se enamora de uno de los personajes y que el padre pues estaría encantado de organizar un tipo de ceremonia, ¿no? Para confirmar los votos entre pues su hija y el personaje en particular que sea en cuestión. Como veis, se pueden dotar de muchas más posibilidades y abrir mucho más el abanico de posibilidades dentro de la partida cuando nos fijamos exactamente en cómo poder utilizar este tipo de recompensas en base a contactos que van a ir obteniendo los personajes durante la partida y que van a servir para ampliar el trasfondo dentro de la misma y hacerlo muchísimo más interesante. El segundo sería la posición, obtener una mejor posición dentro de lo que sería el ámbito laboral del personaje dentro de la aventura en particular que estemos jugando. Desde luego sería ascender primero en tu carrera, el hecho de que, por ejemplo, si eres un periodista, pues convertirte en editor jefe, o al revés, si eres un policía, formas parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues pasar de policía raso a detective o a inspector jefe o alguna cosa así, ¿no? Mejorar dentro de la partida, incluso utilizándolo de manera conjunta con los contactos, que estos contactos te comiencen a hacer campaña para que tú puedas entrar dentro de la política, puedas adquirir un puesto político, convertirte en el alcalde de la ciudad, en el alcalde del pueblo, o ir de fiscal a juez o algún tipo de situación parecida, desde luego ascender en la escala laboral dentro de la cual te encuentres o dentro de una posición política que te dote de mayor capacidad de recursos dentro de la propia partida. Esto es una de las cosas que no tenéis que desdeñar, puesto que siempre estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la llamada de Cthulhu, pues de pringados que tratan de sobrevivir al peligro de los mitos, pero estos pringados pueden evolucionar, pueden crecer, pueden ascender, y ese tipo de cosas no debéis desdeñarlas porque desde luego os van a dar muchísimo más juego y van a resultar mucho más interesantes. Incluso dentro de lo que son los mundos de fantasía, si volvemos a Dungeons and Dragons, los jugadores aventureros, que normalmente pues, son vagabundos asesinos, ¿no? Que van por allí de un lugar a otro, podrían establecerse en una ciudad y ser contratados como la guardia de esa propia ciudad, teniendo pues su propia garita, teniendo su sueldo y estando vinculados de manera emocional y personal a la propia ciudad, o entrar a formar parte del gremio de ladrones. Han conseguido recuperar algún tipo de cosa que interesaba a uno de los jefecillos allí y pasan a formar parte dentro del propio gremio de ladrones. Como digo, no desdeñéis el hecho de las posibilidades que pueden surgir cuando se asciende dentro de la propia partida. Tenéis que tener en cuenta que dentro de la partida lo que es la foto donde se encuentran no debe ser una foto fija, sino que debe ser un mundo cambiante, pero especialmente el jugador también tiene que tener evolución dentro de la misma y ese ascenso dentro de su situación laboral y situación social dentro de la esfera social de la propia ciudad es muy interesante y os va a dar lugar a muchas más situaciones dentro de la partida que, como digo, van a enriquecer el juego de manera pues bastante prodigiosa. Otra es honores, recibir honores.
en vez de recibir dinero, en vez de recibir cosas, recibir honores, ser reconocidos como hijos predilectos de la ciudad, recibir la llave de la ciudad, ¿no? Como un honor dentro de, pues de lo que es la ambientación. Esto lo que va a suponer principalmente es publicidad, reconocimiento público. El hecho de que se conviertan en caras conocidas y eso les abra mayores posibilidades, pero también atraiga mayor cantidad de problemas y de peligros que se puedan fijar en ellos al convertirse en, pues digamos, celebrities, ¿no? Y dentro de, pues volviendo otra vez a lo que sería un mundo de fantasía como es el de Dungeons and Dragons, imaginaos que un bardo muy agradecido porque le han salvado tal, compone una canción que se convierte en un auténtico hit, ¿no? Y que comienza a ser cantada por todas las tabernas de ese mundo, de esa ambientación en particular. Y los jugadores se comienzan a convertir en, como digo, en gente celebrity, en gente famosa, en gente reconocida y que incluso surgen imitadores y gente que pues trata de suplantarles. Lo veis, son un montón de posibilidades las que se pueden dar lugar cuando se comienza a pensar en este tipo de cosas que pueden resultar tan interesantes dentro de una partida. El cuarto punto estaríamos hablando de servicios. Normalmente lo que hemos venido hablando cuando hablamos de contactos era contactos dentro de las altas esferas, ¿no? Gente que de verdad tiene capacidad y poder como para influir dentro de lo que es la vida social y de el ámbito en el cual se muevan los personajes, en este caso los investigadores o los personajes jugadores. Pero también hablamos de que cuando se realizan diferentes aventuras también se ayuda a gente que pues es mucho más humilde y esta gente humilde también puede aportar cosas muy interesantes aunque no sea con una capacidad económica o riqueza que dispongan ellos mismos, pero sí que pueden otorgar servicios como es de comida, alojamiento, el disponer de un conductor de taxi dispuesto a acudir en cualquier momento para transportaros de un lugar a otro, entretenimiento, consultas, incluso el hecho de disponer de una coartada que te pueda ayudar en cualquier momento en el que te hayas metido en un lío. Desde luego, si por ejemplo has ayudado a un propietario de un bar, pues este estará dispuesto a decir que es que vosotros os estuvisteis toda la noche, ¿no? Donde en verdad estuvisteis haciendo cualquier tipo de cosa por ahí, pues poco legal, pues que os pasasteis toda la noche ahí en el bar con todos los parroquianos que están dispuestos a declarar ante la policía pues que evidentemente vosotros estuvisteis allí y esto os dota de una coartada, ¿no? El hecho de que en un mundo de fantasía tipo de Dungeons and Dragons pues dispongáis de otra serie de servicios procedentes de personas que no dispongan de una gran riqueza pero que tengan acceso a curación ya sea natural o mágica, de propia magia, todo este tipo de cosas que no hay que desdeñarla porque son muy importantes y pueden resultar muy útiles y que vistas de manera pequeña pueden servir y ser de utilidad, de gran utilidad a los personajes. Como digo, solamente hay que pensarlo un poquito y ver en diferentes cositas que aunque sean pequeñas, la verdad es que resultan muy útiles y muy provechosas para ser luego utilizadas durante la partida. Y el quinto punto estaríamos hablando de edificios. Una de las cosas que se puede entregar como recompensa a los jugadores durante una partida, como recompensa por haber obtenido o por haber alcanzado determinada meta dentro de la misma, son edificios. Y los edificios son las cosas más interesantes con las que podéis premiar a los jugadores porque a poco que comiencen a pensar en ello, desde luego se van a comer la cabeza y les va a resultar muy interesante. Esto yo particularmente lo vi y me encantó en Forbidden Lands, que ya hicimos aquí la reseña en el canal. En Forbidden Lands, una de las cosas que forman parte del juego o que forman parte de un subjuego dentro del propio juego o dentro de la propia partida es el hecho de tener tu base de operaciones, el hecho de tener una fortaleza y preocuparte en cómo actualizarla, en cómo construir defensas, en cómo construir determinadas habitaciones, cómo mejorarla, ¿no? Cómo hacerla mejor a lo largo del tiempo. Bueno, evidentemente esto en un mundo de fantasía pues estaríamos hablando de defensas, murallas, matacanes, tal, no sé qué, todo este tipo de cosas para proteger la propia defensa o como para ampliarla dentro de la misma. Pero en un mundo como es el de la llamada de Cthulhu,
el hecho de disponer de una base de operaciones disponible, una oficina que sirva como tal y que pueda ayudar tanto a la promoción de los investigadores dentro de su faceta de investigación, como dentro de las tareas de tiempo libre que puedan ocupar entre diferentes aventuras, puede resultar muy interesante. Hablábamos antes de que pues es bastante factible que los investigadores a lo largo de sus misiones recuperen algún tomo de conocimiento arcano. Bueno, pues el hecho de construir una habitación para protegerlo, una habitación donde se eliminen todos los ángulos de la habitación para evitar que pueda penetrar un perro de Tíndalos, que sea protegida con una caja fuerte en la cual se inscriban símbolos arcanos para que no puedan tocarlo entidades de los mitos. ¿No? El hecho de comerte la cabeza en cómo tratar de construir una habitación así para proteger todo ese conocimiento arcano de lo que disponéis y que desde luego va a atraer la atención de cultistas que tengan la intención de hacerse con él, pues desde luego son cosas muy interesantes dentro de la partida y que, como digo, premiar con este tipo de construcciones, de edificios, de propiedades a los jugadores, pues desde luego les otorga un subjuego dentro del juego que puede ser muy interesante a poco que vayan tirando del hilo y vayan pues deshaciendo la madeja, ¿no? Bueno, estas son mis 5 propuestas para premiar a los jugadores dentro de una partida con ánimo de no cargarse, de no romper la propia partida. Y os digo que es bastante interesante porque cuando se les entrega un objeto, ese objeto es una herramienta, es un fin en sí mismo. Sin embargo, lo que hemos estado aquí proponiendo para premiar a los jugadores son medios que van a dirigirse a desarrollar futuras partidas, que pueden ser utilizados dentro de la misma para ampliar la ambientación y para ampliar las propias aventuras que estemos jugando. Como digo, es más interesante no darles fines, sino darles medios con los que ayudar a desarrollar, a incrementar, a aumentar o a generar nuevas historias que desde luego ayuden a crear una mayor profundidad dentro de la trama, dentro de la propia historia del jugador, creándole nuevas fuentes de estabilidad, nuevos contactos, nuevos vínculos y que desde luego van a resultar mucho más interesantes y van a hacer que los jugadores se sientan mucho más atraídos por sus personajes al sentir un mayor vínculo con los mismos que simplemente, pues mira, tienes un arma de no sé qué o tienes un objeto mágico de no sé qué o tienes un amuleto con un símbolo arcano, ¿no? Que como digo, pues se queda ahí y no te da más juego. Sobre todo esto, todas estas propuestas lo que van a dar es juego y a poquito que las penséis seguro que vais a desarrollar muchas más historias y muchas más subtramas dentro de la trama principal que estéis jugando. Espero por lo menos daros que pensar y que lo tengáis en cuenta a la hora de planificar vuestras siguientes aventuras. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.